Pues muchas gracias por venir, bienvenidas. Como muy bien dice Lu, pues en esta primera sesión la idea es trabajar como pues unos elementos iniciales y el primer periodo que iría entre el 44 y el 57 del siglo pasado en el país, ¿no? La idea es pues basar mucho este taller de estudios anarquistas como en la lectura discutida que ya mencionaba Lu de este libro, y por supuesto pues puede haber unos aportes, nuevas reflexiones y demás, pero pues como utilizar pues parte de estos materiales disponibles también que como Vía Libre Editorial hemos generado. Entonces pues sin más preámbulo, uno de los elementos, bueno, el libro tiene como una reflexión general, tiene como un pequeño marco teórico, eh, y ahí presenta además un balance historiográfico y como un marco histórico general. Yo creo que por términos de tiempo, pues podemos abordar en esta parte como solo lo del marco teórico general, como para empezar a introducirnos pues en este tema, ¿no? De la experiencia de los paros nacionales. Entonces dice así: en 1977, la revista Alternativa señalaba que, hasta ese entonces en Colombia, no se había producido un paro nacional que hubiera paralizado completamente la economía nacional, con la excepción quizás del paro nacional de 1957. Quizás esta caracterización se mantenga cierta hasta el día de hoy. En ese sentido, una primera precisión pasaría por señalar que un paro nacional es un movimiento de huelga económica que busca la paralización de la mayoría de las actividades de producción y distribución, pero cuyo impacto es variable y quizás en la compleja economía moderna nunca es completa. Por otro lado, Neófilo Medina describe los movimientos de paro nacional de 1965, 1969 y 1971 como intentos no completamente concretados de huelga general obrera. A propósito de esto, Jaime Carrillo analiza el mismo paro de 1977 como un movimiento que alcanzó a mostrar características de huelga general. Los autores expresan, quizás sin advertirlo, una visión que sobreestima la huelga general europea y subestima la protesta cívica vernácula. En ese sentido, podríamos anotar que entendemos que el paro nacional y la huelga general son términos sinónimos, referidos a un mismo fenómeno de protesta colectiva por exigencias sociales y políticas, en el que de forma coordinada organizaciones de la clase trabajadora y otros sectores sociales y populares suspenden actividades económicas y se movilizan de diversas formas a nivel nacional y general. Por otra parte, Arturo Alape sostenía que el paro cívico de 1977 había logrado expresar en un solo día la intensidad acumulada de 20 años de lucha popular desde el restablecimiento de la democracia, y que ese mismo día habrían parado sus labores más trabajadores que la suma total de huelguistas de toda la década anterior. En ese sentido, podríamos afirmar que el paro nacional es una modalidad de lucha social a nivel general en los marcos de un Estado dado, de extensión nacional y que convoca múltiples sectores sociales de gran intensidad, que, que, que presupone un acumulado de malestar social e implica muchas huelgas y paralizaciones locales y sectoriales simultáneas e interconectadas. Entonces aquí pues ya como algunos primeros elementos, esta idea de que eh, no son distintos sino son sinónimos, pues huelga general y paro nacional, que los paros pues son este movimiento de paralización general, multisectorial, aunque quizás nunca son completos, y que pues implican muchas huelgas, muchas protestas locales articuladas e interconectadas. Conectado con lo anterior, Alape encontraba afinidades entre el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977 con el colombianazo del 9 de abril de 1948 y el paro cívico del 10 de mayo de 1957, a la que de forma más reciente podríamos sumar las huelgas del 21 de noviembre de 2019 y el 28 de abril de 2021. Podríamos calificar estos, manteniendo siempre presente la excepcionalidad del 9 de abril, como los paros nacionales mayores de la historia moderna del país, con características comunes que Cruz, en otro contexto, sugiere como protestas de gran magnitud y masividad, con estructuras unificadas de extensión nacional y marcos capaces de articular diversos actores sociales, así como un gran impacto sociopolítico, aunque claro, en contextos y con desenlaces diversos.
En esta reflexión, un escollo importante lo constituyen las dificultades para identificar la convocatoria real a paro, separando los hechos sociales de la retórica inflamada tan común en la izquierda y los movimientos populares. Esto que también se había presentado con las jornadas de protesta nacional sin paro de 1937 o inicios de 1948 fue especialmente patente y confuso tras las coyunturas críticas como las de los paros nacionales del 21 de noviembre de 2019 y el 28 de abril de 2021, en un periodo en el que tanto la derecha uribista como paradójicamente sectores políticos de izquierda y del movimiento estudiantil hablaron de una especie de paro continuado, sin ningún respaldo documental y empírico. Sin embargo, ambas jornadas sí generaron una política de movilización continua, especialmente durante los aniversarios mensuales de los días de protesta, todos los días 21 en el segundo semestre de 2020 y los días 28 en la segunda mitad de 2021, que informalmente algunos denominamos como el 21ismo y el 28ismo. Estas eran en general marchas o concentraciones sin ningún cese de actividades planeado o ejecutado, que sin embargo generaron mucho ruido y confusión analítica sobre su carácter como paros entre participantes, detractores y observadores. Justamente esta investigación intenta clarificar esta situación mediante el contraste detallado de diversas fuentes documentales. Por otro lado, resulta interesante señalar que no siempre el paro nacional es la expresión más importante de la protesta social sucedida durante un año determinado, ya sea en términos de impacto o de masividad, aunque eventualmente el paro se relaciona de varias formas con esta protesta. Ejemplos de esta situación se dio en 1963, cuando el eje estuvo en la protesta contra el aumento de precios y la masacre de trabajadores del cemento de Santa Bárbara, en 2011 con el paro nacional universitario o en 2013 con el paro nacional agrario. Aquí hago un pequeño salto, un parrafito. Vamos a otro apartado. Dice, por otra parte, aunque los paros nacionales pueden tener importantes expresiones a nivel rural, como lo muestran los movimientos de 1971, 1977, 1985 o 1988, o aún ser convocados principalmente por el movimiento campesino, como en 2013, estos tienden a ser expresiones predominantemente urbanas, inscritas en el marco general de urbanización del país y creciente urbanización también de la protesta social, que se experimentan especialmente desde finales del siglo XX. Esto no impide que en muchos de los grandes paros nacionales, incluidos los más recientes, haya una importante participación campesina y de las áreas rurales. Bueno, quizás la última parte de este primer apartado. Ya la huelga general de 1945 fue tachada por el gobierno y la mayoría de la gran prensa empresarial como una protesta ilegal y contraria al orden social, lo que marcaría la tónica del discurso sobre los paros nacionales por parte de las élites políticas y económicas para los próximos 80 años. Lo que se suavizaría después de la apertura política de 1991, pero para reaparecer de nuevo en los años 2000. Sin embargo, es claro que hay paros informales como los de 1944 o el violento movimiento de 1957 que no suscitaron esta condena, sino la adhesión entusiasta de sectores de la gran prensa. Una paradoja adicional radica en que muy difícilmente la gran prensa empresarial, empezando por medios como El Tiempo, central en esta investigación, han reconocido el éxito de algún paro nacional, aunque muchas veces entre líneas es posible leer la realidad más allá de los titulares y las valoraciones realizadas desde una mirada progubernamental. Incluyendo el movimiento de 1977, el cubrimiento de la prensa noticiosa, censurada por diferentes gobiernos y autocensurada por las propias empresas editoriales, señala todos los movimientos de paro como fracasos, acciones mínimas o fallidas, lo que en general dificulta el balance concreto de los hechos y le resta credibilidad a la línea de análisis de los jefes editoriales con fuertes vínculos filosóficos, programáticos, económicos y culturales con las élites económicas y políticas que integran. Bueno, eso básicamente como el marco general, pues será como esa idea de paro nacional, pues como movimiento nacional, multisectorial, de huelga económica y movilización. Era esta idea de que es un sinónimo de la huelga general,
una expresión que pues también se utiliza acá, se utiliza en América Latina, pero pues sobre todo asociamos habitualmente como con Europa, Europa Occidental, como que es lo mismo, ¿sí? No hay como mucha diferencia cualitativa entre las huelgas generales francesas, un grupo de estudiantes y trabajadores bloqueando una estación de buses y acá un grupo de estudiantes y trabajadores bloqueando una estación de Transmilenio, ¿sí? Por supuesto, cada movimiento, cada participación hay que leerla, pero pues son parecidas. Y bueno, aquí esta idea de los paros nacionales pues siempre como muy estigmatizados por la gran prensa, salvo excepciones contadas. Y esta idea de que siempre están leídos como un fracaso, aunque de hecho no lo sean, ¿no? Entonces el cubrimiento interesado pues siempre es difícil y siempre hay como que leer entre líneas a la hora de la reconstrucción histórica. Y bueno, un poco sobre ese carácter urbano, sobre esta idea de masividad, etcétera. No sé si sobre este apartado como más inicial, como más teórico, pues quieren comentar, preguntar algo, anotar algo más. No, por el momento no. Vale. Yo sí. Dale. Yo tengo 3 cosas que me llaman la atención. Una es, o sea, me parece como interesante lo de multisectorial. Porque normalmente, bueno, cuando uno ve movimientos sociales los ve con unos intereses cercanos a los de los miembros o las agrupaciones que los conforman, como con unas luchas más como específicas, pero las huelgas generales o los paros, o si pensamos que es lo mismo o equivalente, logran captar la atención de muchos sectores que me imagino tienen unas apuestas, o sea, están como de acuerdo con algunas de las banderas comunes, pero tienen las cosas como más particulares de sus sectores también que aportar, pero algo hace que igual se sume, ¿no? Entonces eso me parece interesante, como que llama a esa confluencia de intereses o a la articulación, sí que motiva esa articulación entre distintos sectores, sin afirmar igual que esas diferencias están como, o sea, que esas diferencias son clarísimas, que están bien delimitadas, que no hay, o sea, sin afirmar que no hay intereses comunes, sino, y que todo es muy distinto, sino igual que llama la articulación, porque igual implica un esfuerzo también de articulación, o sea, las experiencias o los hechos que empíricamente uno puede decir, esto es parte del paro, tienen un grado de articulación, ¿sí? Como hay muchas protestas simultáneas, pero no están desconectadas. Entonces, ¿a qué va eso de la conexión? Como es interesante, la articulación, que la posibilita, que la explica, puede ser una cosa, o cómo interpretar el fenómeno. Es una de las cosas que me llama la atención. Otra cosa que me llama la atención es, bueno, ahorita de pronto pues el recorrido histórico lo facilita y son los factores explicativos de este fenómeno, más allá de las cuestiones de descontento social. Que descontento es, siento yo, muy amplio, a veces muy abstracto, es decir, significa muchas cosas para muchas personas. Siempre suelen los analistas atribuirle distintos significados. Y a veces, bueno, a veces no los aterriza eso. Entonces no sé si es más allá del descontento o el descontento qué significa dependiendo del actor involucrado o de el grupo social, la clase social que está ahí disputándose ese sentido común. Y lo último es, eso sí es una pregunta más puntual y es, me llama la atención lo de la representación de los paros como fracasos, como fallidos, como experiencias que no llevan a nada. Es decir, entiendo a la perfección por la experiencia previa a esos años. Y 3, pues obviamente los medios de comunicación tienen unos intereses muy marcados, clarísimos, y van a representarlo como un fracaso porque es lo que les conviene. Pero para representar algo como un fracaso no tiene que decir porque fracasó, ¿no? Entonces me llama la atención ellos porque dicen que fracasaron.
porque no lograron nada, o porque no lograron lo que querían lograr, o porque sí. Entonces, como eso me llama la atención, porque se murió muy rápido, o porque está muy desarticulado, o al contrario, o sencillamente porque de pronto eso refleja unas creencias sobre la acción colectiva, que son más bien todas las acciones colectivas más bien como medio anómala, entonces está destinada a fracasar. No sé, ahí puede que haya como unos entendimientos que valdría la pena explorar así uno no esté de acuerdo. Okay. Son tres, ¿sí? A la última le quisiera preguntar algo de lo del tema de fracasos. Al principio se dijo entonces que la lucha social está dentro de un marco de un Estado. Y si entendemos, o sea, si damos por hecho eso, entonces, ¿hasta qué punto yo puedo esperar un éxito o un fracaso de este fenómeno que pertenece a un marco del Estado o que está dentro de un marco del Estado? Entonces, el concepto de fallido o el concepto de no fallido, ¿cuál sería la término de no fallido? Fallido. Exitoso. Exitoso, bien. Entonces, el concepto de fallido y exitoso, ¿está dentro de ese mismo marco? ¿Dentro de ese mismo marco estatal o sale de ese marco estatal? Y si sale de ese marco, ¿por qué sale de ahí y no sale el concepto mismo de paro? Esa sería la pregunta. Sí, pues yo apunto algunas cosas provisionales. Pues, por ejemplo, lo multisectorial muchas veces es, sí, la confluencia de varios sectores organizados, una organización obrera, organizaciones estudiantiles, campesinas, etcétera. O aunque a veces también puede ser una idea de representación en general, pues sobre todo los sindicatos obreros, buscando un programa que no solo incluya elementos laborales, aunque generalmente los incluye, sino temas de reforma agraria, libertades democráticas, etc. Eso es como lo más común. Ahora, en la movilización también hay esa confluencia, si ustedes quieren, más espontánea, más directa, entre otros sectores sociales. Entonces habría que ver cómo se dan esas participaciones multisectoriales, ¿no? Sobre lo de las causas efectivas, pues eso siempre es difícil, ¿no? Digamos, siempre hay un sentido de un descontento frente a una situación que se percibe como injusta, y muchas veces ahí el agravamiento de ciertas condiciones socioeconómicas es importante, un cierto aumento de las luchas sociales o un cierto disposición de ciertos sectores hacia las luchas sociales, crisis en los bloques de gobierno, ¿sí? Ahí hay una serie de factores, pero a veces son complejos, ¿sí? No necesariamente, o sea, el estallido no se dio en 2020, aunque en 2020 estuvieron los 21 de noviembre y la represión del 9 y el 10, pero el estallido fue en 2021 cuando la economía se estaba recuperando, no es lo peor de la crisis económica, ¿sí? Entonces, hay una interacción con todos esos factores, pero puede ser más compleja de lo que uno piensa, ¿no? Como no es tan claro exactamente, tocaría mirar. Y lo que ustedes dicen, claro, hay, por ejemplo, los movimientos a veces se generan en momentos como relativamente tranquilos a nivel internacional, a veces, pero a veces generalmente se influyen con movimientos más internacionales, ¿sí? Las huelgas, por ejemplo, de los 40 tienen influencia de huelgas en Europa y Estados Unidos, y ya más recientemente, pues las protestas de 2019, pues claramente uno no puede decir que aquí hubo paro nacional porque hubo paro nacional, no sé, en Chile y en Ecuador, pero sí hubo una influencia notoria ahí, ¿no? Entonces, claro, los marcos estatales siguen estando ahí, pero sí hay unas influencias que desbordan eso, ¿no? Y incluso eso en términos retóricos va a ser muy fuerte todo el tiempo, ¿no? Eso como algunas ideas provisionales, igual podemos ir siguiendo en la discusión, ahí anotando qué más podemos profundizar.
No sé si les parece, temporalmente pasamos al segundo momento, el primer paro, el que tenemos como un registro. No sé si alguien se anima a leer esta parte. Y tienen que hacer. Paros durante el gobierno. Desde el primero. Paro nacional del 15. Ahí, Ajá. listo. Paro nacional del 15 de mayo de 1944. Se desenvuelve durante el gobierno interino Darío Echandía del Partido Liberal. En medio de la crisis política surgida en el país tras la renuncia del recién reelecto presidente Alfonso López Pumarejo, todo en medio de las tensiones al interior de la bancada liberal. En un contexto de restricciones económicas derivadas de la guerra mundial, el país experimentaba la escasez de ciertos productos básicos como el azúcar, así como una gran inflación en los precios de bienes como la manteca y el cierre de fábricas por la falta de materias primas, así como las amenazas de huelga patronal en el comercio ante las medidas de control de precios impuestos por el gobierno. Entre sus, entre sus antecedentes se encuentran el paro de los trabajadores del transporte urbano de Bogotá en el mes de marzo por aumento de sueldos y la vinculación laboral de ayudantes fuertemente reprimido por las autoridades, así como la huelga de estudiantes de la Escuela Normal de Varones de Medellín, iniciada el 12 de mayo de ese año, por un pliego de exigencias cuya principal demanda era la mejora de los alimentos y el transporte para los alumnos. Asimismo, en medio de un periodo de importante crecimiento de la conflictividad sindical, se presentan los conflictos obreros entre los trabajadores navieros de la petrolera Troco de Barranquilla, agrupados en la Fedenal, por mejores salarios, así como la movilización de zapateros en esta misma ciudad por el alza de salarios, y de los mineros de sal de Zipaquirá, agrupados en el Sindicato Obrero de la Industria de Elaboración de Sal, por un pliego de exigencias que incluía las alzas salariales y el pago de vacaciones remuneradas. La Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, surgida de la reorganización de la CSC, convocada para el 15 de mayo por un paro cívico de 6 horas, que se extendería a nivel nacional desde las 12 m a las 6 p.m., con diversas marchas y concentraciones, siguiendo la propuesta elaborada por el Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril del Pacífico y la FEDENAL, ya en el mes de marzo. El paro, que contó con el apoyo de los sectores patronales, se organizó en torno a la exigencia del retorno de Alfonso López Pumarejo a la presidencia de la República y se coordinó con la instalación de un nuevo periodo legislativo del Congreso de la República, que debía valorar inmediatamente si aceptaba el pedido de renuncia de López, recién reelecto. Asimismo, la Federación Estudiantil Colombiana, FES, emitió una declaración el 14 de mayo donde saludaba y se adhería al movimiento del paro, orientación que acompañaron organizaciones estudiantiles locales de todo el país. El apoyo brindado por el gobierno liberal y sectores empresariales al movimiento se manifestó de diversas formas. A nivel regional, por ejemplo, en Antioquia, la mayoría liberal de la Asamblea Departamental declaró su respaldo al paro y pidió un permiso para que los trabajadores departamentales asistieran a la convocatoria, petición que luego secundó el Consejo de Medellín con una declaratoria de vacaciones de 3 horas. Lo mismo sucedió en Nariño, donde la Asamblea manifestó que se adhería al paro sindical. Por otro lado, en Bogotá, el cese de la empresa de transporte fue autorizado por la gerencia. El 15 de mayo se presentó el paro cívico que combinó una importante huelga de los trenes y el transporte fluvial, así como en las fábricas de los principales centros urbanos y dependencias públicas, y en menor medida otras empresas, así como el comercio, con movilizaciones y concentraciones sindicales y sociales en al menos 12 ciudades. Ese día en Bogotá hubo un cese laboral en la mayoría de las empresas y las fábricas, así como en el tranvía y los buses públicos, además de una parte importante de las oficinas públicas y el comercio. En la capital se citaron 3 concentraciones sindicales sobre la 1 de la tarde, en una estación de La Sabana, otra en el sector de San Agustín y otra en el Parque de la Independencia. Estas concentraciones avanzaron marchando hasta el Parque Santander, donde confluyeron en una movilización unitaria hacia la Plaza de Bolívar. En la movilización, donde resaltaron los llamados a la reasunción presidencial de López, participaría la CTC con sus federaciones regionales de industria, así como parlamentarios liberales y comunistas, intelectuales, estudiantes, comités barriales, empresarios e industriales y otros sectores sociales, que terminarían en una entrevista de una delegación de los marchantes con un comité del Senado y un mitin con oradores sindicales, políticos, parlamentarios y estudiantiles. Finalizando los discursos,
Los manifestantes retornaron hacia el Parque Santander para luego disolverse por ausencia de transporte público. La ausencia de transporte público, mucha gente se vio caminando en las calles en la tarde. En Antioquia, específicamente en Medellín, se realizó un paro parcial, sobre todo fuerte en el transporte y el sector público, con una marcha sindical a las 3 p.m. con asistencia de empleados estatales, ferroviarios y carpinteros, que culminó con un acto donde dio un discurso el gobernador. En el Valle, en especial en Cali, el paro fue más parcial. Si bien se presentó una huelga de los trabajadores del ferrocarril del Pacífico que enfrentó la oposición a la dirección de la empresa, y en la que los ferroviarios bloquearon parcialmente algunas calles e impulsaron el cierre de cafés y comercios del centro de la ciudad. En Atlántico, la ciudad de Barranquilla, experimentó la huelga desde el mediodía que se anunció con la sirena del periódico El Heraldo, y que cubrió las fábricas, comercios y en diversos cafés de la ciudad. Allí se realizó una marcha obrera hacia la gobernación, que terminó en un acto donde intervino el alcalde de la ciudad. En Santander, en particular en Bucaramanga, no hubo paralización, aunque los empresarios dejaron en libertad a sus empleados para asistir a los actos, y se realizó una marcha sindical cívica en el Parque Central de la Asamblea, desde donde hablaron diputados y el gobernador. Mientras tanto, en Barranca Bermeja, los trabajadores petroleros de la Tropical Oil Company declararon un paro parcial y realizaron una marcha en horas de la tarde, criticando la negativa del gobierno local a autorizar un cese de los empleados públicos. En norte de Santander, especialmente en Cúcuta, se realizó una marcha sindical y un cierre general del comercio, lo que replicó en Pamplona, donde se movilizaron gremios como los trabajadores de carreteras, choferes y albañiles con la consigna López al poder. En Cundinamarca, Santander, el Teatro Caldas con paro de comercio y la industria. En Risaralda, en específico en Pereira, hubo un paro general desde el mediodía y en la tarde una marcha sindical. El movimiento se saldó el mismo 15 de mayo con el teatral rechazo de la mayoría liberal en el Congreso a la renuncia del presidente, la retirada en medio de las protestas de la minoría conservadora en el recinto y la reasunción de la presidencia por parte de López, ahora en situación de mayoría legislativa. Valorando el paro y el movimiento que suscitó la Cámara de Representantes, lo llamó hiperbólico el más grande plebiscito de la voluntad popular en la historia del país. Entonces, pues, ese es el primer paro del que tenemos registro. Hay, por supuesto, importantes luchas sociales muy anteriores, pero digamos a nivel nacional, una paralización nacional, pues es la primera. Hay antecedentes en una gran protesta nacional en el 37, y bueno, las grandes huelgas de los 20, que son sobre todo regionales. Y como vemos, pues este es un paro raro, un paro muy movido, con influencia, o sea, hay intereses desde abajo, hay intereses sindicales, populares, estudiantiles, pero también está pues toda la disputa política dentro del liberalismo, entre los sectores pues que apoyan a López Pumarejo y los que no. Y el tema es que como que López va quedándose en minoría en el Senado, y como para dar un golpe de efecto, pues también los lopistas presionan por esta cuestión, ¿no? Sin embargo, es interesante porque hay sitios como Antioquia que la asamblea dice, bueno, vacaciones, paro, pero también en Cali no hay permiso y los trabajadores igual realizan la protesta, lo mismo en Barranca Bermeja, etcétera, ¿no? Vean que desde el 44, pues si se suspende el transporte, pues la gente camina a sus casas, ninguna novedad en 2021. Tampoco solo pasa en los paros, ¿no? Cada vez que hay cualquier problema con Transmi, pues eso pasa. Bueno, es interesante esa confluencia, ¿no? Como de ciertos sectores institucionales y de pues, sectores, si ustedes quieren, pues ya más populares y demás. No sé si sobre ese primer movimiento, este es el 15 de mayo de 1944. Yo tengo una breve pregunta. ¿La convocatoria la hace la CTC? Sí. ¿Y la CTC está afiliada al Partido Liberal? No. La CTC, como central sindical, no está afiliada únicamente a ningún partido, pero sí tiene una dirección que en general apoya el lopismo, sobre todo en liberales de izquierda,
pero también hay sectores pues comunistas, socialistas, independientes, etc. Ya para el 44 la influencia anarquista está desarticulada. Entonces, hay una fuerte coexistencia con el liberalismo, pero igual son organizaciones separadas, aunque en el momento sí hay superposición durante la época liberal. Yo tengo ahí como dos o tres observaciones, pero las voy formulando mientras hablo. Sí. Me llamó la atención, por ejemplo, que en el caso de Medellín, si de fuera Medellín, se utilizara como el periódico o hubiera como una participación o un uso de medios como por ejemplo el periódico para convocar la huelga. El Heraldo en Barranquilla. Sí. Eso, en Barranquilla. Otro un poco, pues sí, un poco lo que ya mencionaba Juan José, que pues es un paro, pero igual está estrechamente marcado como a una coyuntura política y como la articulación de, como siento yo que es como, puede ser como un buen precedente quizás a lo que pasa hoy en día, de la articulación de los movimientos sociales, o los movimientos sociales se entienden como palanca para, o sirven como de palanca para soportar o darle base a un proyecto político pues partidista, y pienso que quizás habría que ver eso sobre todo digamos un poco a la sombra de lo que había sido como la experiencia de la influencia del anarcosindicalismo en los 30 y 20 y como el matiz, ¿no? O sea, como que hay unas reivindicaciones, pero igual las reivindicaciones quedan un poco supeditadas, no sé, habría que ver, me dio la impresión, estaba leyendo igual en voz alta, entonces no tuve tanto tiempo de procesar, pero un poco la reivindicación o la supeditación de, están estas reivindicaciones, pero al mismo tiempo esas reivindicaciones van ligadas a que suceda esto con López Pumarejo en tal lado, entonces siento que es como quizás, no sé si el inicio, pero una muestra clara de quizás la larga data de cómo se entienden en los movimientos, como nuestras reivindicaciones, para que nuestras reivindicaciones sucedan o tengan campo, debe suceder esto en las altas esferas políticas o están ligadas a la permanencia o la existencia de tal proyecto político ocupando el Estado. Entonces, como eso, y también como otro tema que pues, se refleja ahí, que es un poco como, de todas maneras, la articulación del movimiento obrero de esa época con la vida urbana, ¿no? O sea, el hecho de que cómo se convoca los espacios de aglomeraciones están muy enraizados y muy inscritos en lo que era la vida urbana de esa época, y pues había que ver qué tanto lo está hoy en día de movimientos musicales y movimientos políticos de base en los medios y en lo que es la vida urbana hoy en día, y quizás eso podría responder el éxito o fracaso de algunas convocatorias y procesos. Sí, de acuerdo. Pues sí, durante la República Liberal sí hay una fuerte institucionalización de muchos movimientos, es muy fuerte en el movimiento sindical, y la institucionalización permite a los sectores obreros conseguir cosas, pero también sí los acostumbrar como a seguir la iniciativa política pues de los dirigentes liberales, los institucionaliza, los subordina. Sin embargo, a veces tenemos una lectura como muy compacta, como solo son seguidistas, y digamos en este movimiento vemos que no son solo seguidistas en Barranca, en Cali, donde hay a veces más influencia de la izquierda, donde hay como quizás una tradición sindical más autónoma, hay más distancia, pero sí es claro como que en este caso, por ejemplo, las reivindicaciones socioeconómicas son muy escasas y son sobre todo pues que López reasuma el gobierno. Sí, claro, eso es verdad. Sí, yo tengo una pregunta. O sea, sí, algunas de las reivindicaciones están atadas a esta petición general de restaurar a López Pumarejo de alguna manera. Y me llama la atención que algunas eran como permitimos que nuestros, o sea, en algunos lugares de trabajo permitimos que nuestros trabajadores se tomen un día, o sea, aprobadas por la gerencia, ¿sí? Aprobadas por los jefes. Sí. ¿En algún caso hubo conflicto? Como que aprovecharon y profundizaron el conflicto y avanzar sus...
No, perdón, es que tengo una gonorrea. Pues, digamos, hay conflicto, por ejemplo, en Cali, donde la gerencia no acepta, igual los trabajadores paran, y en el caso de la Tropical Oil, de los trabajadores de Barranca, petroleros también, por ejemplo, tampoco la gobernación acepta, ¿no? Sí, es una idea todavía muy de los empleados públicos como fuerza electoral, sin más. Como que no, unos trabajadores en medio de todo todavía muy dependientes de las redes clientelistas y demás. Pero bueno, las luchas previas, algunas siguen y bueno, explican cosas, ¿sí? O sea, esta adhesión estudiantil, pues también hay conflictos estudiantiles. eh, por ejemplo, vea que hay un conflicto ya de los trabajadores, bueno, de trabajadores navieros, está esto de las minas de sal de Zipaquirá. Digamos, los conflictos son previos, a veces no confluyen tan naturalmente con el paro general, pero muchas veces también se expresan ahí, ¿no? Ujú. Entonces sí, este es un movimiento raro, es un movimiento raro, además un paro como solo de la tarde, ¿no? Un paro de 6 horas, que es como se convoca, aunque seguramente pues hay, un momento, hay cosas que empiezan antes y cosas que terminan después de ese periodo, ¿no? Igual, pues no sé si, digamos, el hecho del permiso puede leerse como una, una adhesión de esas empresas a los objetivos del paro, o quizás el hecho de que los sindicatos estaban fuertes y en ese sentido podían fácilmente decir como tal día vamos a salir y también puede estar relacionado con una relativa fuerza del movimiento y su capacidad organizativa frente en esos sectores y en esos espacios. Claro, claro. Bueno, pues si quieren continuamos con el siguiente. Obvio no alcanzamos a leer todos. Creo que este puede ser interesante porque ya es un movimiento mucho más espontáneo. Un pequeño 36 en Colombia, el 11 de julio del 44. Se presenta durante el tercer año del segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, el Partido Liberal. La administración estaba habilitada por la crisis económica que llevaba a nuevas alzas de precios en los servicios cada mes y a la escasez de ciertos productos en algunas regiones como el azúcar, que escaseaba en el Valle del Cauca, o del cemento, que lo hacía en el Atlántico. Esta movilización fue convocada por la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y se propuso como un movimiento de apoyo al gobierno López en una época de crecimiento del movimiento sindical y colaboración entre la dirección liberal de la Confederación y los sectores comunistas y socialistas. En el periodo se presentaron huelgas como las de los obreros del carbón de Cundinamarca, los asalariados de la fábrica de tejidos Filta de Barranquilla o los trabajadores de la construcción en la misma ciudad, todos en demanda de alza de salarios. Al tiempo se presentaron conflictos de empleados públicos y ferroviarios en medio de negociaciones de nuevas convenciones colectivas, además de paros de estudiantes de secundaria por la restitución de alumnos y docentes expulsados y la remoción de directivas educativas autoritarias en Antioquia y el Atlántico. Este paro se convocó de forma relativamente espontánea tras conocerse que el gobierno había sido depuesto en la noche del 10 de julio por un golpe militar de inspiración conservadora liderado por el coronel Diógenes Gil de la Séptima Brigada del Ejército, en medio de la desaconsejada asistencia de López para presenciar maniobras militares en Pasto. El golpe contó con respaldo de las guarniciones militares de Ibagué y Bucaramanga, pero en el resto del país las fuerzas del ejército se decantaron por el gobierno o no se pronunciaron, al tiempo que el Congreso y la Corte Suprema respaldaban al gobierno constitucional. Frente a esta situación, que en Bogotá asumió el gobierno interino el designado, Darío Chandía, quien declaró el estado de sitio y ordenó suspender y detener a los editores del periódico conservador golpista El Siglo, mientras el ministro Alberto Lleras se dirigía al país en un discurso por la radiodifusora nacional en el que llamaba a los ciudadanos a manifestarse en defensa de la democracia. El diario El Tiempo encabeza su primera plana de ese día con el lema "En pie por la patria". Desde el 11 de julio, la CTC, la Izquierda Liberal y el Partido Socialista Popular realizan concentraciones públicas en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín y Cali, en las que sectores populares exigían a las autoridades liberales órdenes y armas para movilizarse contra los golpistas. En paralelo, la Confederación se declaró en movilización permanente, aunque sin declaratoria de huelga, en servicios esenciales como el transporte. Sin embargo, en la tarde de ese mismo día se produjo de manera espontánea ceses laborales en la mayoría de fábricas, empresas y comercios,
así como el cierre de operaciones de la Bolsa de Bogotá y la suspensión de labores en la mayoría de universidades y colegios de las grandes ciudades, con muchos trabajadores saliendo a participar de manifestaciones populares. En Bogotá se ordenó el cierre de cafés y bares y bajo la consigna sindical de manifestación permanente se desarrollaron al menos 5 puntos de concentración obrera, estudiantil y popular, con una primera concentración de transeúntes frente a la redacción del Espectador, que luego se trasladaría primero hacia la gobernación de Cundinamarca y luego hacia la Plaza de Bolívar, donde cerca de 15.000 personas reunidas piden armas. La multitud se movilizó hacia el Palacio Presidencial, donde entonan el himno nacional, y luego otro grupo se reúne frente a la redacción del periódico El Tiempo, donde se leen y vitorean los comunicados de adhesión al gobierno. Se presentan también manifestaciones populares en Bolívar, en particular en Cartagena, con una concentración de 1.500 personas, así como en regiones como Santander, con eje en Bucaramanga, norte de Santander, con eje en Cúcuta, Boyacá, con epicentro en Tunja y Quindío, en especial en Armenia. Además de poblaciones de Cundinamarca como Usaquén o Chocontaque. Usaquén todavía no está incorporada a la ciudad. Ese mismo día se hace un llamamiento a todos los trabajadores para la formación de milicias populares bajo el impulso de la Confederación Sindical, así como de sectores liberales y democráticos para respaldar los sectores leales del ejército. Para tal fin se forma un comité provisional de las milicias que estableció su cuartel general en el centro de la capital, sobre la carrera novena número 775. También se formaron comités de defensa de la democracia, organizaciones a las que se llamaba a participar a todos los sectores sociales, pero estaban fundamentalmente integradas por trabajadores y campesinos y eran lideradas por la izquierda. La Federación Estudiantil de Colombia, FEC, lanzó ese mismo día un enérgico comunicado en el que declaraba: este movimiento, fraguado en convivencia con la más negra reacción nazifascista, armas para el pueblo, defensa popular armada de la capital de la República, a la cárcel godos falangistas, a la calle todo el estudiantado democrático. No sin paradojas, la existencia de las milicias populares fue usada por los laureanistas como un nuevo pretexto para respaldar la sublevación. Sin embargo, para el final del 11 de julio el movimiento golpista fue derrotado y el presidente retornó a la capital el día 12, donde fue recibido por una importante manifestación popular con la que la izquierda esperaba mostrar la necesidad de tomar medidas de radicalización política que sin embargo no se produjeron. Sin embargo, este movimiento sí estrechó aún más los lazos entre el gobierno y los sindicatos, por lo que desde septiembre se implantan en medio del estado de sitio una serie de decretos laborales que reconocían el descanso dominical remunerado, el auxilio de cesantías para accidentes o enfermedades, las prestaciones sociales para los trabajadores agrícolas y el servicio doméstico, así como una mayor protección del contrato colectivo de trabajo y el fuero sindical. Entonces, pues, es como en medio del golpe de Gil, detienen a López en Pasto. El liberalismo mantiene el poder, pero pues parece que es posible que el ejército se divida y pues muy de la mano de la experiencia española empieza una guerra civil y pues el movimiento sindical, el movimiento estudiantil pues se movilizan, forman estas milicias, piden armas, se movilizan por las ciudades, hacen como un paro espontáneo, pues que un poco generan otra situación política, ¿no? Quizás no es el único factor que hace fracasar el golpe, digamos, también este respaldo de otras instituciones es importante y demás, como esta confusión del ejército. Hay un sector que es golpista, unos sectores que se declaran leales al gobierno y la mayoría esperan a ver qué pasa y finalmente dicen no, esto no tiene futuro, se bajan. Y bueno, todo esto pues el protagonismo popular es importante, ¿no? Parece que hay de hecho unos trabajadores que intentan rescatar al presidente en Nariño y bueno, uno resulta asesinado como en un intercambio de disparos con los soldados que lo tienen preso. Entonces pues es un hecho interesante, un paro ya esta vez más espontáneo y bueno, que tiene como de nuevo un carácter muy político más que social reivindicativo, pero que quizás permite cierta influencia sindical, no una gran radicalización política del gobierno, pero sí, por ejemplo, estos decretos que se expiden hacia el final de la presidencia de López, de lo de salario dominical y prestaciones y demás. No sé si sobre eso quieren comentar, preguntar algo.
Es el segundo gobierno de López Pumarejo, ¿sí? ¿O el primero El todavía? segundo. Ujú. Es el mismo, de hecho, pues estos son tres movimientos que ocurren en el año, no, perdón. Este segundo movimiento ocurre en julio del 44 y el anterior Ujú. había sido en mayo del 44, ¿no? Un periodo como muy agitado. Mayo, junio, julio, en 3 meses hay 2 paros nacionales y un intento de golpe de Estado. Entonces, pues es un periodo así muy, muy crítico y bueno, es una situación así. Eh, no, a mí me arriesgo a sonar un poco, quizás anacrónico o simplista, pero igual obviamente la resonancia es con el 36, pero también un poco con el contexto actual, Sí, eh, o al menos como ciertas personas lo ven. Entonces, pues nada, también me parece un poco curioso, pero a la vez sí, o sea, como que de todas maneras siento, o sea, como algo que me parece re evidente es como la relevancia de los espacios organizativos obreros dentro de la vida política en general y dentro de la vida social, o sea, que sean mecanismos o lugares a los que se recurra de inmediato para, yo qué sé, crear milicias o defender X proyecto dentro de de un golpe de Estado, pues me llama bastante la atención y creo que también habla un poco de justamente de lo incierto que estaban los movimientos, al menos dentro de la vida social y política del momento, ¿no? ujú. Que yo no sé si hoy en día en un contexto similar podría pasarlo algo por el estilo, quizás los espacios y los movimientos a los que se recurriría serían otros, pero igual es bastante diciente. Es verdad, sí. Sí, yo también pensaba que hay como elementos, pues la situación actual del gobierno Petro no se ha debilitado tanto, pero sí hay como ciertas continuidades en cosas, ¿no? Eh, Entre el segundo gobierno López y el gobierno Petro, ambos como con estos proyectos reformistas de modernización del Estado que enfrentan una oposición de la derecha más radical dura. Quizás paradójicamente, aunque López intenta renunciar varias veces y uno lo ve bastante débil, pues quizás hay, no sé, sin más voluntad o un proyecto de más largo alcance, mm, sin ninguno, pues por supuesto, querer cuestionar el sistema general, ni mucho menos. Pero, pero sí, es interesante. Yo también siento que hay unas similitudes y por supuesto, pues también ahí han cambiado cosas. eh, Sí, la capacidad de los movimientos quizás ha variado. En algunas cosas puede ser menor, en otras puede ser mayor. Tú querías mirar, ¿no? Sí. Sí, es interesante. Igual, eh, una amenaza de golpe, o más bien un golpe, que luego falló, no es como mínimo, ¿no? O sea, explica bastante más que en la ocasión anterior la adherencia pues, de los distintos sectores de sindicatos, más bien de los distintos sindicatos que participaron, eh, porque en este caso no es como ante una posible renuncia de López Pumarejo, sino es pues que le estaban quitando el poder más o menos directamente y armado. Uh-huh. Sí, y eso conecta con la gente mucho más directamente que una vaina plenamente electoral. O sea, es una cosa que me llamó la atención y lo otro es, sí, pues el proyecto de López Pumarejo más reformista, etcétera, después de un periodo de hegemonía conservadora larga y los liberales, los primeros liberales de esta época de gobiernos liberales que tampoco fueron así gran cosa. Entonces, sí hay un proyecto como un poquito distinto y la reacción es evidente del sector al que no le conviene el contenido del proyecto. A mí me parece muy interesante la cercanía del sindicalismo con el gobierno, que tú dices que luego se acercaron aún más. Y si eso se traduce necesariamente en después debilidad, después de la salida de Pumarejo, o no. Eso me llama la atención, no sé cómo habrá sido. O sea, si después de un tiempo se institucionalizó mucho eso, eh,
pues no sé, me llama la atención a ver qué pasó luego de la salida de López Pumarejo. Eh, y pues interesante ahí también repetida la CTC y la FEC. FEC es. Ujú. Pues pensaba que podíamos pasar ya al siguiente capítulo de gobiernos conservadores, pero a propósito de la última intervención de Lu, no sé si podemos terminar con este del periodo. Estos son el periodo liberal, es un periodo de 2 años donde pues, se presentan los 3 primeros paros nacionales, y creo que este último quizás vale la pena porque sí un poco marca ya fuertes rupturas justamente con el gobierno liberal. No sé si alguien quiere leer este apartado. ¿Vale? El de paro nacional del 26. Sí. Paro nacional del 26 de noviembre de 1945. Se desarrolla tras la renuncia a la presidencia de López Pumarejo el 7 de agosto y la asunción del gobierno interino de Alberto Lleras Camargo, también del Partido Liberal. Lleras, anterior ministro del gobierno de López, consigue el apoyo de sectores conservadores bajo el proyecto de la Unión Nacional. La economía del país vivía, pese al fin de la Guerra Mundial, una situación de virtual congelación salarial ya desde 1943, con pérdida de poder adquisitivo de los sueldos y aumento de los precios de productos y alquileres. Además, persistía en todo el país la escasez de cemento y materiales de construcción. El paro fue convocado por la CTC y un comité de coordinación formado para impulsar la protesta. Tiene sus antecedentes en la huelga de la fábrica de hilados y tejidos Monserrate, iniciada el 7 de octubre de ese año, bajo liderazgo comunista, finalmente arbitrada y fallada con mejoras parciales para los obreros por el gobierno, así como los conflictos de los ferroviarios del Pacífico, mineros de Segovia y navieros del río Magdalena. Además, ese año se presentó una gran ola de huelgas obreras a nivel internacional, en general por alza de salarios en sectores como los puertos o automotores de países como Estados Unidos y Reino Unido. Publicaciones como El Tiempo señalaron eh, el acuerdo de las élites bipartidistas al condenar la protesta obrera y en autoritario tono antisindical expresaron, abro comillas, la extrema gravedad intrínseca de ese caso. La huelga de hoy implica un desafío a la estructura legal y política de la nación colombiana, una amenaza directa al corazón de su economía. Cierro comillas. Este movimiento fue el primer paro nacional explícitamente declarado sin apoyo gubernamental, por lo que Torres Giraldo lo llama algo impreciso el primer paro nacional de la clase obrera. El mismo fue convocado como un paro nacional de solidaridad que reclamaba por el alza general de salarios, así como en apoyo de los conflictos en curso, siendo el primero de su tipo contra el gobierno liberal. El movimiento se declaró el 26 de noviembre desde las 7 a.m. con un paro de media hora en los servicios públicos y de 4 horas en los sectores industriales, que consiguió una importante acogida en las fábricas y el transporte público. En Bogotá, el liderazgo de las federaciones industriales de la CTC, como la de Transporte y la Textil, así como la Federación de Trabajadores de Cundinamarca y diversos sindicatos de la ciudad, se paralizaron las actividades de las fábricas textiles, el transporte urbano, el ferrocarril y el tranvía, y aún del alumbrado público y el acueducto. En el Valle, en particular en Cali, se presentaron huelgas en las bodegas del Ferrocarril del Pacífico, Textiles La Garantía y las Industrias Textiles de Colombia, donde un piquete obrero se estableció a la entrada de la factoría desde las 5 de la mañana. En la capital del Valle se presentaron hechos de represión gubernamental a la protesta, en los que resultó asesinado un trabajador minero. En el Atlántico, en especial en Barranquilla, se convocó un paro en el transporte desde la mañana, que se extendió luego en la tarde a las empresas textiles. En Caldas, particularmente en Manizales, se presentó el cese de actividades del cable aéreo, el ferrocarril y la fábrica Bavaria, si bien los sindicatos católicos se marginaron. En el Cauca, especialmente en Popayán, no se presentaron huelgas, pero sí una marcha sindical en la noche hacia la gobernación.
Mientras tanto, en Antioquia, en particular en Medellín, hubo normalidad laboral y los sindicatos clericales se opusieron al movimiento. El gobierno liberal declaró ilegal el paro, al que acusó de ser un movimiento revolucionario encubierto. En el Congreso, representantes gaitanistas acusaron a la CTC de ser un actor de la subversión comunista y el Ministerio de Trabajo, Arraiga Andrade, amenazó con descuentos salariales y la suspensión del salario dominical, así como la autorización de despidos masivos, además de la imposición de multas y la suspensión de personerías jurídicas de los sindicatos, llegando a amenazar con ilegalizar la CTC. También el periódico El Tiempo caracteriza el movimiento como un acto de sabotaje subversivo, revolucionario y con el fin de promover el caos. En un revelador discurso antisindical sostuvo, abro comillas, se carece de fe en la importancia de la labor propia. Ese espíritu endeble genera desadaptados e inconformes. Es así como se explican muchas huelgas. Lo que estamos necesitando a toda vista no es mayores dádivas, sino una cruzada contra la irresponsabilidad y la pereza. Cierro comillas. Con posterioridad al paro, se declaró la huelga naviera del 17 de diciembre de ese mismo año, por una convención colectiva y aumento de salarios, impulsada por la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Fluvial y Marítimo y Aéreo, FEDENAR. La huelga será también ilegalizada por el gobierno y reprimida por el ejército, lo que supondrá una importante derrota del movimiento obrero. Entonces, pues es un poco el divorcio con el régimen liberal de un personaje como Alberto Lleras en su primera presidencia, que venía de ser el ministro de gobierno de Pumarejo, digamos, de sus entrañas políticas. Y bueno, ya es un movimiento, digámoslo, más reivindicativo, con este tema del alza de salarios y demás, conectado con esta ola de conflictos populares, obreros internacionales de la inmediata posguerra. Y bueno, tiene mucho que ver con la solidaridad con la huelga textil de Monserrate, aquí, la fábrica Monserrate que quedaba por Fenicia. Pero bueno, moviliza a trabajadores del transporte y demás. Y tiene la oposición, por ejemplo, de los sindicatos católicos, ¿no? Que son muy fuertes en la región antioqueña. Entonces, pues eso, como el cierre de este periodo más liberal. No sé si sobre eso tienen algún comentario, pregunta. Pues no sé, o sea, más que quizás comentarios sería como chévere quizás ver, hacer como un examen, puede ser, pues no sé qué tan fructífero sea o qué tan importante sea, pero quizás un examen crítico de qué implica como esa ruptura, ¿no? O sea, el movimiento acompaña al proyecto político del partido y un poco como que fracasa, quizás no puede no ser la mejor forma de representar lo que sucede, pero digamos, Lleras Camargo para quizás seguramente salvar la posición institucional del gobierno, y esto se ve en la necesidad de transar con los sectores beligerantes de la derecha y eso implica un retroceso en los logros quizás del movimiento o en los avances que había conseguido el gobierno y lleva a un redireccionamiento del aparato del Estado justamente para reprimir y retirar esos derechos, ¿no? Podría valer la pena hacer como un examen crítico de qué papel jugó en eso, como las apuestas mediadas por la intervención estatal, sin quizás pasarlas por nada, pero que igual están igual en boga vigentes ahorita en Chile, bueno, like, pues se ha pasado en Europa y todo esto, pero también como qué elecciones puede uno ver y sin ser muy, sin decir que esas lecciones aplican a rajatabla ahorita, pero pues ver cómo ese examen crítico de qué errores o qué dificultades implica o lleva ese escenario y las salidas, digamos, por arriba o las apuestas de los partidos políticos en contraposición a una construcción quizás más desde abajo de esas apuestas. Como que quizás muchos de los esfuerzos pasan por articular esos procesos y
y no hay la suficiente como construcción de una base organizativa que pueda acercar a esas otras cosas o incluso contraponga a la derecha, ¿no? O sea, digamos, a veces siento yo que lo que pasa es que, por ejemplo, en estos sectores como que, digamos, por ejemplo, análisis de súper improvisado, no sé, el pacto tiene como un poco una hegemonía sobre la izquierda, entonces no hay un sector de izquierda que lleve al pacto hacia posiciones quizás más, no sé si radicales, pero o más en consonancia a veces con las bases de los movimientos organizativos, y en cambio como la derecha tiene unos elementos extremos, terminan haciendo que el péndulo pese más ahí, entonces igual de todas maneras un movimiento organizativo de izquierda de todas maneras hace un contrapeso a ese movimiento, quizás un poco, aunque no sea la mejor experiencia, quizás un poco por eso también el caso de Chile y el de Allende, pues más o menos se pudo mantener hasta que el conflicto estalló de otra manera, pero los procesos de base le dieron igual mucha solidez y permitieron que al menos el gobierno se mantuviera eso. El ejemplo es el mismo 36, o sea, cuando la situación se hizo insostenible, los mismos sindicatos fueron capaces de responder el golpe y iniciar procesos, un proceso revolucionario en otra dirección, pues, en varios casos y espacios. Entonces no sé si vale la pena hacer como una revisión de eso y ver no tanto en un plan crítico como es que la cagaron acá, pero pues sí un poco qué implica eso y qué salida así, porque a veces parece como un eterno retorno ahí, un lugar común que se repite ad nauseam, donde además las concesiones parecen a veces cada vez menores y las represiones también como cada vez más, no sé, o sea, como que bueno, puede no ser la mejor, ya con esto me callo, no puede no ser la mejor forma de caracterizarlo, pero pues sí, o sea, como que los avances sociales que se disputan a veces parecen como menores o más pírricos en contraposición a las grandes como ganancias o la estructuración de ciertos mecanismos geopolíticos y de acumulación que sí parece lograr consolidar la derecha y la burguesía en otros aspectos y en otras dimensiones. Yo tengo algo breve. Yo siento que igual es muy diciente que los salarios estaban congelados desde el 36, dice. Desde el 43. Desde el 43. Sí, es muy diciente. Es diciente en el sentido de, incluso con López Pumarejo estaba la situación así. Entonces, es interesante igual, en todo caso, que la respuesta fue de reacción como muy... sí, o sea, el antagonismo regresó, ¿sí? Como no se perdió porque precisamente esas cosas no habían, no sé, estaban congeladas, no habían avanzado tanto. Igual esto responde pues me imagino también a las bueno, condiciones en las que estaban estos trabajadores, igual de distintos sectores y eso, y es, pues habría que revisar, sí, o sea, igual las reivindicaciones dicen mucho sobre en qué condiciones estaban trabajando y qué tenían de avanzado y qué tenían de privilegios y qué tenían de beneficios y qué no, ¿sí? Que no es como ahora que pues ya muchas cosas se han conquistado y eso. Entonces, eso, estaban en eso, en unas conquistas básicas y tampoco sorprende que algunos de los patrones hayan dicho, bueno, entonces les quitamos las dominicales, paren de joder, ¿sí? Como para romper pues, las huelgas, romper las protestas, romperlas. Entonces es interesante. También es interesante la movilización del ejército para reprimir las protestas. Creo que hay una cuestión ahí institucional, de desarrollo institucional, que no me acuerdo la policía qué onda, la policía no era liberal, bueno, sí, la policía creo que estaba politizada, bueno, que el ejército reprima tiene unas implicaciones distintas a que sea la policía. Sobre lo del golpe me acabo de acordar una cosa interesante y es, también es que las fuerzas militares no estaban tan profesionalizadas, por eso creo que se pueden dar esas disputas internas, porque no había, pues me imagino, no había mucha coordinación. Eh,
Entonces sí, como que pues eso es interesante. Y el otro factor que me parece interesante es el de solidaridad, ¿no? Como creo que eso explica de pronto más adelante algunos de los paros más adelante, o que esto más bien explica. Más bien como que ese es un elemento presente de pronto en los paros siguientes, es eh, no sé, nosotros los obreros de tal, nosotros la clase tal, o nosotros las mujeres, o nosotros las mujeres, o esto, o lo otro, los campesinos, las campesinas, nos movilizamos en solidaridad con, ¿sí? Como algo que está, ¿es algo propio? No. ¿Puede haber una reivindicación propia? Sí. Pues surgen o se visibilizan algunas de las luchas locales, sí. Pero la solidaridad también es como un aspecto de clave, ¿no? Como, o sea, yo veo algo que está pasando y pues participo porque pienso que hay salida o bueno, o que eso es importante o que eso es una lucha pues que vale la pena. Entonces, esas cositas me parecen interesantes. Igual es en serio notable que todo esto haya pasado un mismo año. Ahorita yo pienso, la gente no hace eso, ¿no? Como dice, no, estamos desgastados y hay reflujo. Eh, como sí, como que tan seguido no es súper masivo, pero sí, o sea, alcance tiene en distintas partes del país, ¿sí? Que no, en esa época no creo que sea tan fácil coordinar distintas partes del país y eso. Entonces es interesante también eso. Sí, de acuerdo. Bueno, si quieren avanzamos al siguiente. Ya estamos en el 47, ya en los gobiernos conservadores. Y viene el movimiento Paro Nacional del 13 de mayo de 1947. Se desenvuelve durante el gobierno del empresario Mariano Espina del Partido Conservador con apoyo de sectores liberales. El país experimentaba una situación de alta inflación que ese año llegaría al 88.03%, que sin embargo era menor a la del año anterior. Al tiempo se había decretado un razonamiento de gasolina para los vehículos particulares en ciudades como Bogotá. O sea, vean toda la crisis económica generada por la Segunda Guerra Mundial, aún en el 47, sigue siendo muy fuerte, ¿no? Y bueno, condicionan todos los gobiernos y demás. La protesta fue convocada tanto por los sectores liberales oficialistas como por los liberales y comunistas de la dividida CTC, ya desde finales de abril de ese año. Entre las exigencias del movimiento se encontraba la denuncia de la persecución política contra el movimiento sindical, el rechazo a los despidos masivos entre los trabajadores oficiales por motivos políticos, el alto costo de la vida y el alza de los servicios públicos, así como la solidaridad con los trabajadores de las carreteras y por el derecho a huelga de los trabajadores de los servicios esenciales. Los antecedentes del movimiento están en los conflictos obreros de las obras públicas, el petróleo y empresas fluviales del Magdalena por renegociación salarial, así como el paro de trabajadores del ferrocarril de Antioquia por una nueva convención colectiva y alza de salarios, y la huelga nacional de cerca de 25.000 obreros de las carreteras por el pago de salarios caídos y la destitución de los ingenieros acusados de maltrato iniciada el 1 de mayo. La protesta retomó además la dinámica movilización del 1 de mayo, que se convertiría en la última marcha del Día de los Trabajadores en ese periodo y terminaría en ciudades como Tunja en choque con fuerzas conservadoras lideradas por elementos de la Iglesia Católica que buscaban romper la movilización. Ante la convocatoria, el gobierno conservador de Ospina estableció el autoritario decreto 1534 de ese año, que ilegalizaba el paro, valiéndose de la legislación antisindical que había aprobado anteriormente los gobiernos liberales, como la Ley Sexta de 1945, expedida para frenar la huelga general de ese año, que ampliaba abusivamente la definición de servicio público y prohibía en la práctica cualquier protesta laboral en estos rubros. En simultáneo se declaraba ilícito el paro en el ferrocarril de Antioquia y las autoridades tildaban el movimiento de acto subversivo, realizado abiertamente contra la ley. A su vez, el director de la sección de extranjeros de la policía señalaba como responsables de la protesta a supuestos inmigrantes agitadores a los que amenazaba con la expulsión del país. También el gobierno estableció el control militar sobre los servicios públicos y los trenes y tranvías pasaron a ser operados por las Fuerzas Armadas, que se instalaron en todas las estaciones del país desde el día 12. Mientras tanto, la naciente Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, asociada fuertemente con las nuevas autoridades políticas y eclesiásticas, calificaba este paro como una protesta de agitadores profesionales y anarquistas. Al tiempo, el arzobispo primado declaraba que esta era un movimiento contra el orden público y la sociedad, con base en la consideración de que las huelgas obreras en general perjudicaban el bien público.
El paro nacional se fijó para el martes 13 de mayo y se convocó como un movimiento de 23 horas, que se extendería entre la 1 de la mañana y las 12 de la noche. El movimiento tuvo una acogida parcial, sobre todo concentrada en sectores como carreteras, ferrocarriles, compañías aéreas como Avianca y empresas de transporte terrestre, así como algunas industrias y comercios. Al mismo tiempo, los sindicatos coordinaron sus movilizaciones con sectores estudiantiles. Aunque varios analistas consideran la protesta un fracaso de preparación, pensamos que esta caracterización debe ser matizada. La huelga tuvo una acogida desigual en términos regionales. En Bogotá la protesta inició desde las 12 de la noche cuando entre pitos los conductores de los vehículos públicos se dirigieron hacia sus talleres, digamos los buses, y se presentó un desfile de taxis con carteles de la CTC. Un poco después, sobre la 1 a.m., sonaron las sirenas de varias locomotoras de la estación de La Sabana tomada por el ejército y se realizó una concentración con varios centenares de trabajadores ferroviarios que incluyó una importante participación de mujeres y niños. En medio de gritos de abajo al gobierno, vivas al paro, la CTC y varios dirigentes obreros. En horas de la mañana, en medio de la movilización militar del tranvía de la ciudad, se presenta el descarrilamiento de 2 carros a la altura de la calle 26. El movimiento también adquirió una importante extensión nacional. En Bolívar, en particular en Cartagena, se presentó una huelga entre trabajadores del ferrocarril de Bolívar y buses urbanos, al tiempo que cerraban fábricas y almacenes en la ciudad. En el Valle, especialmente en Buenaventura, hubo paralización de labores en el puerto, el ferrocarril del Valle y varios muelles de carga. En el departamento del Magdalena, específicamente en Santa Marta, el paro se experimentó sobre todo en el comercio. En el norte de Santander, particularmente en Cúcuta, se presentó la huelga de los obreros de la cervecería Nueva. En Tolima, en especial en Honda, se desarrollaban huelgas en la fábrica Bavaria y el ferrocarril departamental. En cambio, ni Antioquia ni Caldas, por ese entonces plazas fuertes del sindicalismo clerical, se movilizaron. La represión contra el movimiento fue importante. En Bogotá se presentaron al menos 1.327 detenciones por parte de las autoridades contra participantes del paro, incluidos muchos huelguistas pacíficos que, por su gran cantidad, fueron conducidos a la Plaza de Toros, así como diversos sótanos de la Avenida Jiménez y las instalaciones del antiguo Panóptico de Cundinamarca. Por otro lado, el gobierno Ospina, que ya venía impulsando una política contra la CDC, la central sindical mayoritaria y opositora, suspendió la personería jurídica de la Confederación al tiempo que autorizó numerosos despidos contra los trabajadores participantes. En concordancia con la acción gubernamental, la derecha liberal expresaría en las páginas de la revista Semana el esquemático concepto de que el movimiento buscaría el reemplazo del gobierno de la nación por el gobierno sindical. Así, la gran prensa liberal defendía una concepción policiva y autoritaria del orden político que pronto se volvería contra el propio liberalismo. En resumen, el paro se conectó con un momento de transición marcada por una mayor conflictividad y un deterioro de las relaciones obrero-patronales y entre el Estado en vías de conservatización y los sindicatos que participaban de una oposición afín al liberalismo. Archila lo considera junto con las convocatorias del 48 y el 49 como intentos de paros generales políticos fracasados, así como una de las últimas expresiones de la radicalización popular de finales de 1940. Por otro lado, Caicedo señala que ese movimiento abre una etapa de orientación aventurera y desesperada en el movimiento sindical, mientras Urrutia, desde una mirada abiertamente progubernamental, lo llama un fracaso completo que ayuda en el descrédito de la CTC. Bueno, eso como sobre este paro en el 47. Pues ya hay como elementos simbólicos como esto de los pitos de eso de la 1 de la mañana, las cosas de los trenes de vía. No debía ser nada simpático si uno estaba durmiendo, pero pues como muy fuerte en una ciudad que además en ese entonces todavía pues muy pequeña. Y bueno, estos paros a nivel, digamos, de todo el país, la paralización del puerto de Buenaventura, la represión gubernamental, toda esta militarización. Y bueno, paradójicamente está este llamado a la represión que comparte la derecha liberal, pero que pues luego va a ser utilizado contra el propio liberalismo por el gobierno conservador, ¿no? Entonces, pues eso como sobre esta cuestión, sobre este movimiento, no sé si en particular de este movimiento quieren comentar, preguntar, añadir algo. Sector todo transporte, mayoría transporte, ¿cierto? Claro, y en general en todo ese periodo, casi hasta los 60, la mayoría del movimiento sindical estaban en los trabajadores del transporte, que en su mayoría eran trabajadores públicos, aunque también había empresas privadas, ferrocarriles, navieras, o sea, era como la columna vertebral del movimiento obrero de la época.
Igual está, no sé, pregunto, está asociada, me imagino, asumo yo que con un incremento en la construcción de vías, la importancia de la construcción de redes ferroviarias para el movimiento de mercancías. Exacto, pero más todavía no es el boom del automóvil particular, carros particulares debía haber muy pocos, entonces es ferrovías, transporte por río, ¿sí? Como esos sectores así, todavía como más de transporte público si queremos. Pero pillan igual que están los choferes yo creo que es la empresa municipal, y incluso taxistas. Entonces, digamos, también sectores que no necesariamente se movilizan mucho socialmente, sindicalmente, pues participaron en esta coyuntura. Bueno, tengo una consulta que hacerles, entonces, bueno, en el periodo conservador tenemos 2 movimientos más y ya pues el movimiento final con el que cerraríamos. Yo creo que el más interesante sería el del 9 de abril, aunque pues la paradoja es que el paro nacional durante el 9 de abril pues fue quizás un elemento menor de toda la rebotada, pero bueno, sería interesante ese apartado. No sé si alguien quiere ver Sí. Una cosita antecitos. Sí, dale. Pues 2 cositas, bueno, hay 3 que vinculo como una, y eso es muy, muy interesante, como los intereses, el interés público opuesto al nacional, al sindical, la nación versus los sindicatos, o sea, es una cosa muy interesante, como una manera de justificar las políticas antihuelgas, antisindicales, etcétera, de recortar lo poco que hay de derecho a la protesta, derecho a la huelga, y en esas líneas. Entonces, pues si paran, pobrecitos nosotros, me imagino yo, que como vamos con los servicios públicos y los necesitamos tanto, no suena tanto como a lo que pasa siempre. Entonces es interesante esa justificación por ese lado, y la otra cosa que quería mencionar es el rol de la Iglesia Católica como institución, pero también, o sea, como institución igual con una influencia gigantesca, o sea, ahí me imagino que una suerte de militancia, todavía no había pasado lo del concordato, si no estoy mal, entonces sí, obviamente muy conservadora y ahí aliado al Partido Conservador, pero también con sus pues, propias influencias en empresas, en lugares, en sitios, y pues muy anti-huelga. Y la otra cosa es como una lógica anticomunista interesante, o sea, sí, como ahí es su versión, ahí es como influencia externa, la idea de la influencia externa también está aquí, que es interesante porque es muy recurrente. Y lo de la UTC me parece interesante también, ¿no? Como otra formación sindical más pequeña, opuesta a la movida. Yo no sé qué argumentos utilizan los otros historiadores para tildar esto de fracaso, me llama la atención, pero puede ser después. Claro, y ahí a veces el historiador como que copia a veces la crítica de la prensa, pero pues en esas cosas hay que ser muy delicados. En particular, varios de los historiadores más comunistas, pues si el partido no tuvo una participación destacada o el partido no le metió tanto al movimiento, muchas veces como que mantienen esa línea, lo que no tampoco es tan bueno, ¿no? Sí, yo creo que como fracaso completo no se puede decir, seguramente no fue un paro completo, no tuvo la magnitud que esperaban sus organizadores, pero pues que tuvo un impacto político lo tuvo, ¿sí? Uh-huh. Sí. No, y lo que mencionas del sindicalismo clerical y todo este proyecto del UTC sí es bien interesante, digamos un sindicalismo que no es para hacer huelga, un sindicalismo corporativo, que existe no solo en el movimiento obrero, sino pues en muchos movimientos sociales, ¿no? Esa idea como más corporativa de la organización social que es muy fuerte, como en el movimiento de juntas de acción comunal, a veces en muchos sectores sociales pueden existir esos discursos, y a veces juegan con eso, ¿no? Como que, pero a nosotros los patrones sí nos apoyan, a nosotros los medios sí nos apoyan, ¿no? Uh-huh. Entonces como que eso es complejo, ¿no? Y bueno, ahí se presenta una división que existía de antes, pero ahora se está cristalizando y el gobierno de Ospina la está impulsando, pues una división en el movimiento sindical, ¿no? Uh-huh.
Bueno, no sé si esta parte quiere alguien continuar, este apartado que sigue, Y Tim Marín de Opinga. de Tismarín de Dopingüe. ¿Yo? Pues ya es el hecho. Paro Nacional del 9 de abril de 1948. Se presentó durante el gobierno de Mariano Ospina, del ahora hegemónico Partido Conservador. En medio de un clima de recrudecimiento de la violencia en zonas rurales de departamentos como Boyacá y Santander, se presenta el sorpresivo asesinato del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá. Tras el atentado y la posterior muerte del caudillo y precandidato presidencial, se experimenta una sonada a nivel nacional, primero organizado como Bogotazo y luego extendida a todo el país como Colombianazo, que según Falsborda alcanzaría hasta 800 municipios del país. Ese año, la economía nacional experimentará una inflación alta del 66%, sin embargo menor que la del año anterior, así como el razonamiento por parte del por orden gubernamental de productos alimenticios escasos en el periodo, como el trigo y la harina. En medio del estallido de esta insurrección descabezada, en la tarde del 9 de abril surge la convocatoria imprevista de huelga general por parte de la CTC, compartida tanto por los sectores comunistas como por los liberales, pese a sus tensiones previas con Gaitán. Se desarrolló entonces un movimiento sin preparación que afecta sobre todo el transporte y en algunas ciudades la industria, sectores que suspenderían labores al menos hasta el 12 de abril, tal y como lo informaban las Fuerzas Armadas que reportaron paros del ferrocarril del Valle, Santander y Antioquia, así como presumiblemente también del transporte fluvial. Todo esto en medio de la densa situación que experimentaba en diferentes ciudades con tiroteos generalizados en algunas calles, una gran ola de saqueos e incendios locales, el cierre nacional de los bancos y la suspensión en regiones como la capital del servicio de energía eléctrica por 2 días. En Bogotá se levantaron en armas contra el gobierno conservador 4 divisiones de la Policía Nacional, encabezada por la Quinta División, ubicada en las cercanías del barrio obrero La Perseverancia, con hasta 1.000 hombres bajo su mando, distribuidos en diferentes cuarteles, donde se constituirá una junta revolucionaria que finalmente acordaría desarmarse. También durante la zonada se registró el incendio de múltiples edificios del centro de la ciudad, incluida la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Justicia, los palacios arzobispales de San Carlos y de Justicia, así como la sede de la revista Cromos y los hoteles Regina y Avenida. El día 10 de abril se presentaron nuevos saqueos sobre almacenes de alimentos y la plaza central de mercado. También se presentó la fuga de presos de las cárceles La Modelo del día 9 y la Picota el día 10, violentamente sofocadas por las autoridades, de la que resultarían al menos 10 prófugos asesinados. Para el 14 de abril, el ejército emitió un reporte de normalidad, aunque aclaraba que se mantenían situaciones conflictivas en poblaciones como Puerto Nare en Antioquia, Susa en Boyacá, Zipaquirá, Cogua y Biotá en Cundinamarca, Puerto Wilches y Barranca Bermeja en Santander y Santa Isabel en Tolima. En los próximos días, la dirección liberal, en cabeza de Darío Echandía, antiguo ministro y designado presidencial, formó una unión nacional con el gobierno conservador y llamó a terminar con el paro general. Por supuesto, el 9 de abril marcó la historia del país, como se ha estudiado extensamente. Un año después, el 8 de abril de 1949, el Partido Liberal y los sindicatos de la CTC, bajo su influencia, organizaron una jornada de movilización conmemorando la muerte de Gaitán. Si quieres, deja hasta ahí. Sí. Entonces es como que, a ver, uno no podría decir que el 9 de abril es un paro nacional, ¿sí? Principalmente no lo fue, ¿no? Fue como una insurrección descabezada, ¿no? Como una insurrección es más, sí, espontánea, muy dispersa y que falla, ¿no? Pero sí hay un elemento de huelga general espontánea de la CTC
que seguramente influye, tiene una relación con el movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, estos paros en los ferrocarriles hacen que sea más difícil para el ejército recuperar el orden. ¿Sí? Eh, entonces, pues era como recoger esa experiencia, ¿no? Y lo último, pues era esa relación conflictiva, sobre todo el sindicalismo, con Gaitán, ¿no? Que a veces tenemos pues la lectura muy de los gaitanistas, muy populista, de que era que Gaitán buscaba era al pueblo pobre y los sindicatos eran más acomodados, pero en realidad tiene que ver con que Gaitán como ministro de Trabajo fue bastante, intentó controlar mucho la actividad sindical, como hemos visto, pues de hecho se opuso a varios paros denunciándolos como comunistas y bueno, intentó crear incluso su propio sector sindical mucho más dependiente de su iniciativa política, ¿no? Entonces ahí había una relación conflictiva, lo que no impidió como la huelga, el intento de huelga general, ¿no? No sé si sobre eso quieren comentar algo, añadir, preguntar. ¿No? Pues si quieren, entonces pasamos a la última apartado. Sí, ya se me ocurrió algo muy breve. Sí, igual, ahí es interesante, ¿no? Como yo siento que ahí se desestabiliza un poco la ecuación huelga general equivalente a paro nacional. Eh, no es ninguna de las dos en este caso, pero se desestabiliza un poco porque pues abre la posibilidad de que hayan otras cosas pasando al mismo tiempo de la huelga, que igual no fue tan huelga. Eh, pero sí, pues claro, es que la cuestión es una protesta, es una especie de insurrección también, pero sin sentido. Sí, es como protesta principalmente, como reacción espontánea, pero también muy violenta de la gente ante el asesinato de un líder liberal. Entonces, y hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo, no coordinadas con la huelga, y la huelga no se piensa como eso, como estrategia para lograr algo. Así sea espontáneamente que se haya dado, también se puede pensar como estrategia cuando sea espontáneamente la acción directa, pero sí, y yo siento que eso se va a ver más pues, luego, ¿no? Que no está mal, es interesante. Pero pueden ser equivalentes. Lo que pasa es que la huelga puede haber fracasado. O sea, que huelga general y paro nacional sean sinónimos no quiere decir que siempre sean fuertes o logren sus objetivos, ¿sí? En este caso no lo logran tanto. Y sí, pues prima la insurrección, ¿no? Además, el primer momento muy político, a Palacio, saquear ferreterías para armarse, las juntas, y luego de que no se puede tomar Palacio y que el avance político queda congelado, por lo menos en la ciudad, porque en otras ciudades fue más interesante, en Barranca, en Ibagué, pues ya se desmadra todo y empieza, pues sí, los saqueos más generalizados y como que el 9 de abril es todas esas cosas, ¿no? Como el momento más insurreccional con huelga y para derrocar el gobierno, y también el momento pues ya más de, pues sí, un poco de locura colectiva, un poco de... Tiene ambas fases, ¿no? Quizás conectadas. También es que es un momento más sui generis, ¿no? Y también Sí. con un montón de actores re diversos, sin un propósito unificado claro. Claro, en un primer momento reclaro, afuera del gobierno, pero cuando la toma de Palacio aquí en Bogotá o la toma de las alcaldías se enreda, ahí sí, ya el sálvese quien pueda, es súper claro, ¿no? Muy divertido lo de la policía. Ah, la insurrección de la policía, sí. Ese es un episodio. Eso es un episodio interesante, sí. Bueno, y el último elemento, y con esto cerramos, pues el paro nacional patronal del 1 de mayo de 1957.
Se presenta durante la dictadura cívico-militar del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, anteriormente ligado al sector ospinista del Partido Conservador. La protesta fue convocada por organizaciones patronales como la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, con respaldo de las directivas sindicales de la UTC, que de forma tardía, recién desde febrero de ese año, se encontraban en oposición al gobierno, y la CTC en la clandestinidad, así como sectores eclesiales, con la oposición de sindicatos progubernamentales como la Segunda Confederación Nacional del Trabajo. El movimiento se da en medio de la agitación surgida en marzo de ese año, tras la cuestionada reelección presidencial de Rojas para el periodo 58-62, decidida por la Asamblea Nacional Constituyente, designada por el propio gobierno, así como las medidas económicas extraordinarias tomadas por la dictadura, que ante una relativa crisis financiera aumentaba los gravámenes sobre los empresarios. Todo esto en medio de una cierta situación de debilitamiento de la economía nacional, que ese año llegó a registrar una inflación comparativamente alta del 18.75%, lo que supuso una disminución del poder de compra del salario mínimo. También se presenta un alto endeudamiento externo que llega a unos 2.400 millones de pesos de la época, y una fuerte crisis de la producción en sectores como los ingenios azucareros. Claro, este 18 frente al 88 del 40 y ¿qué? Del 45, pues parece muy poquito, ¿no? Pero la gente pues lo experimenta como la inflación del año pasado, que estadísticamente era del 11, pero pues que pues mucha gente lo sentimos duro, ¿cierto? Bueno, pues esta situación es parecida, o sea, frente a los 40 pues es menor, pero igual pues se experimenta fuerte, ¿no? La protesta inició el 1 de mayo con un paro estudiantil más o menos espontáneo en el departamento del Valle, en especial en Cali, ciudad donde la oposición a la dictadura contaba con considerables fuerzas, surgido en rechazo a la detención del líder político conservador Guillermo León Valencia, escogido como candidato del Frente Civil para las próximas elecciones presidenciales. El 2 de mayo la actividad continuó con una huelga docente secundada por los estudiantes de universidades privadas de Bogotá como la Javeriana y el Rosario, que incluyó bloqueos de vías que condujeron a diversos choques con la policía. O sea, pensemos que por ejemplo, estas instituciones en los 50 pues eran mucho más cerradas, ¿no? La ampliación se daba a partir de los 60, luego en los 90, pero en esta época pues son instituciones pues muy para hay pocos estudiantes universitarios en el país, ¿no? Y es gente pues como con condiciones. El 5 de mayo, tras la represión contra el movimiento estudiantil y profesoral, que empezaba a salir de su situación de clandestinidad, inició una segunda fase del movimiento con un paro empresarial, con una participación subordinada de los trabajadores, que comenzó ese día con una huelga de los dueños de los principales periódicos del país. También ese día se produjo el llamado incidente de la iglesia de la Porciúncula, en el sector de Chapinero, en Bogotá, donde tras un sermón crítico de la dictadura del cura Velázquez, interrumpido por la policía, se formó una manifestación sobre la vía que fue brutalmente reprimida por la fuerza pública, y que resultó con el asesinato de 2 estudiantes de bachillerato, Ernesto Aparicio Concha y Pedro Julián Tamayo, este último por el impacto de una granada de humo en la cabeza. Tras estos hechos, especialmente en Bogotá y en Cali, aunque también en el departamento de Antioquia, con epicentro en Medellín y de Caldas, particularmente en Manizales, aumentaron las manifestaciones estudiantiles y cívicas, que incluían la pega de calcomanías y carteles en las calles con el tema "Votas no" y la pintura de murales contra la dictadura, así como el esparcimiento de tachuelas por las calles para pinchar neumáticos de automóviles, y la sucesión de manifestaciones que podían llevar a múltiples choques violentos con las fuerzas de seguridad. En ese periodo se produjeron detenciones de decenas de estudiantes, muchos de instituciones de élite, que serían trasladados a cárceles como las del Buen Pastor. En este periodo también se produce el asesinato de otros 7 estudiantes por parte de fuerzas de seguridad, en ciudades como Cali, donde resultaron muertos José Ramón Caicedo, de 15 años, Víctor Ramírez, de 15, y Reinaldo Escobar, de 14, en Medellín, donde lo mismo ocurrió con Hernán Mejía Correa, alumno de odontología de la Universidad de Antioquia, y Alfonso Pérez Yepes, del bachillerato, así como en Manizales, donde fallecen Jorge Chica Restrepo, estudiante de odontología de la Universidad Nacional C de Manizales, y Guillermo Bedoya, matriculado de Derecho de la Universidad de Caldas. El 6 de mayo el movimiento se extiende como paro bancario y comercial, decidido por los gerentes de los bancos y comercios agrupados en FENALCO, mientras brigadas de estudiantes de universidades privadas recorren los almacenes y establecimientos públicos y privados, presionando por el cierre de los mismos ante la orden del paro general. El 7 de mayo se suman las industriales de Medellín y Bogotá, agrupados en la ANDI, movimiento que luego se extiende a otras ciudades, al tiempo que se integran los sectores católicos de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC. Aunque la huelga tiene un liderazgo patronal y muchos empresarios dejan claro que pagarán a sus trabajadores los días no laborados,
Múltiples sindicatos fabriles realizan huelgas con demandas autónomas contra la reelección de Rojas y por demandas de apertura política y mejora laboral. El 8 del mismo mes se produce la manifestación cívica de mujeres adineradas en el centro de Bogotá en protesta contra el cierre del periódico El Tiempo. Es que, claro, suena raro, pero es que era la manifestación de las damas de la alta sociedad, digamos, solo de grandes apellidos. Yo creo que si usted no tenía gran apellido la sacaba, no me... Pero una cosa sí, o sea, la marcha de mujeres de ese día fue como de las esposas de la como de las mujeres de las grandes familias aristocráticas de la ciudad, reprimida con cañones de agua por la policía. El 9 de mayo se desarrollan manifestaciones cívicas en Bogotá con la marcha estudiantil desde la Universidad Javeriana en medio de una escasez general de productos básicos en las grandes ciudades generadas por la huelga y el cierre patronal. En el Valle, especialmente en Cali, varias manifestaciones conducen a choques con la policía y en medio de la violencia se produce la toma de las instalaciones del tenebroso Servicio de Inteligencia Colombiano SIC para liberar a los detenidos políticos de la dictadura y la quema del periódico conservador El Diario del Pacífico, que se juzga favorable a la dictadura. En estos hechos se produce el asesinato de algunos elementos progubernamentales conocidos como pájaros. Finalmente, el 9 de mayo, el cardenal Crisanto Duque, máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país, condena abiertamente al gobierno de Rojas. El paro resulta exitoso y en la madrugada del 10 de mayo, Rojas entrega al gobierno a una junta militar, compuesta por 5 miembros de la jerarquía de las Fuerzas Armadas, lideradas por el mayor general Gabriel París. La Junta se compromete a disolver la Asamblea Constituyente, convocar nuevas elecciones y entregar el poder al futuro gobierno bipartidista paritario del Frente Civil. Ese día, mientras Rojas sale del país, se producen manifestaciones masivas de celebración por la caída de la dictadura, así como ataques a edificios y personas comprometidas con el anterior gobierno. Durante las manifestaciones de gran protagonismo estudiantil hablarán dirigentes políticos y gremiales, pero también clérigos. Un mes después, aún bajo el gobierno dictatorial de la Junta Militar, se producen movilizaciones estudiantiles masivas el 8 y el 9 de junio de 1957 durante el Día del Estudiante Caído, en 8 ciudades del país como Bogotá, Cali, Bucaramanga, Popayán, Neiva, Pasto, Quibdó y Barranquilla. Justamente en la capital del departamento del Atlántico se desarrolla un importante paro estudiantil que cuenta con un relativo respaldo de las directivas universitarias y políticas locales, reivindicando a los estudiantes asesinados por la dictadura. Durante la jornada, se cambian los nombres de espacios bautizados por la dictadura rojista, como la Avenida 13 de Junio, fecha del golpe militar de 1953, que se renombra como Avenida de los Estudiantes. Durante estos hechos, en ciudades como Cali, los empresarios de la banca, el comercio y la industria entregan coronas de flores por las víctimas de la represión, un raro caso de altruismo que no se repetirá en la historia contemporánea. El paro fue leído por la prensa liberal con tono épico y el reaparecido periódico El Tiempo habló de la ocurrencia de una revolución gigantesca que había abierto paso a una segunda república colombiana, al tiempo que reivindicaba la actuación de los estudiantes durante la jornada, considerándolos como héroes y mártires de los ideales de la libertad, llegando a hablar de la generación del 10 de mayo. Por otro lado, los sectores comunistas analizaron el movimiento como una combinación de lucha armada campesina y paro nacional en las ciudades, aunque es necesario advertir que el primer elemento fue bastante menor en la jornada. A su vez, criticaron el movimiento general, considerando que lo ganado en el paro en materia democrática se perdería posteriormente en el plebiscito que legitimaría el Frente Nacional. Entonces, este cierra como este periodo de la República Liberal y la República o Restauración Conservadora. Y es muy interesante porque es el casi que con el del 44 el único paro bueno de la historia, ¿no? El único paro, digamos, reivindicado desde el establecimiento, desde las élites políticas y demás. Pero este paro bueno se tomó las instalaciones del Servicio de Inteligencia de Colombia. Imagínense que se hubieran tomado el 28 de abril las instalaciones ya no es el DAS, ¿cómo se llama? Bueno, de la nueva agencia de inteligencia. Y queman un diario favorable a la dictadura, además de que hay asesinatos de pájaros. Y son, pues, pelados de las universidades privadas, porque también las estatales están más intervenidas por la dictadura, había un poco más de libertad de cátedra en las privadas, regando tachuelas por las calles y a veces cerrando los comercios de las ciudades. Hay escasez de productos como con el 28 de abril, especialmente en Cali, pero esta vez por el paro patronal,
Y por supuesto es un paro absolutamente ilegal, o sea, que la Asociación de Banqueros y de Comerciantes diga vamos a paro, pues eso obviamente no es legal, pero eso no importó. Entonces la democracia liberal, el Frente Nacionalista nació en este país con un paro, pues donde se asesinaron pues a algunas personas comprometidas con la dictadura y se quemaron inmuebles mejor dicho. ¿Sí? Entonces es extraño porque de nuevo el discurso sobre los paros y la violencia política pues es muy ambiguo, muy incoherente, y bueno, es importante pues resaltar que este paro pues de liderazgo patronal igual tiene pues esa participación estudiantil, popular, incluso de mujeres, que sí es muy dirigido desde arriba, aunque hay sectores desde abajo, y bueno, que este movimiento tenido por bueno, por el único bueno y decente, pues no fue tan decente y tiene muchos parecidos con otros paros, ¿sí? O sea, es como otros paros, tiene otras características comunes. Eso era como sobre el movimiento del 57 y pues con eso pues cerraríamos como esta primera sesión, este primer periodo entre el 44 y el 57. No sé si sobre este último en general quisieran comentar, preguntar algo. Pues interesante, paros buenos, paros malos, pero claro, me imagino que retrospectivamente dirán, es que el fin de uno era el comunismo, yo qué sé, y el fin del otro era la democracia. Entonces, sí, está esa cuestión, porque definición limitada de democracia, porque ahí está la crítica muy válida de lo que le sigue a la Junta de Transición, esta fue el coso este Frente Nacional, y pues poco democrático. Y la otra cosa que me parece muy interesante es que ellos pusieron al dictador. Y luego, no, el dictador. Bueno, qué simpático. Pero que igual, es decir, los paros logran los efectos deseados por muchas razones, pero en sí porque la lógica de bloquear, la lógica de suspender la actividad económica, pues funciona, ¿sí? Es la que, sí, ¿cómo suele funcionar? Como, o sea, tiene efectos, los efectos esperados a veces, hasta cierto punto, en cierto grado. Entonces, bueno, es interesante, ese último es interesante. O sea, desde arriba, sectores de derecha, la UTC que había aparecido antes, que se había opuesto a uno de los paros anteriores, en este sí se sumó. Y pues igual pues con unos legados no tan chéveres, que son los legados de esta pequeña experiencia de dictadura, que tiene que ver pues con muchos estudiantes pues muertos. Sí, es interesante igual. Claro, aunque ahí es interesante porque sí es verdad lo que dices del fin, entre comillas, democrático, pero por ejemplo entre los estudiantes hay una clara denuncia del ejército y el militarismo, ¿no? Que incluso se continúa durante el Frente Nacional, ¿no? Entonces, sí, no era una protesta muy radical en términos de objetivos, pero ese antimilitarismo, pues luego el Frente Nacional, pues sí, no van a ser gobernantes militares directos, pero pues no lo va a cumplir, ¿no? Y bueno, por ejemplo, fíjense en lo simbólico que fue tan importante el 28 de abril. Ya está presente ahí, ¿no? O sea, los estudiantes cogen en la avenida 13 de junio, además porque Rojas era un megalómano y había puesto una cantidad de estatuas del mismo y retratos y una cantidad de cosas se llamaban como él. Y le cambian el nombre y le ponen Avenida de los Estudiantes, ¿no? Esa cosa de los movimientos, pues es bien interesante y tiene antecedentes, por ejemplo, eso, en el 57, ¿no? Pues no sé, eso sería como el primer periodo, como pues desde el primer paro hasta, digámoslo, el paro patronal más exitoso. Obviamente sí, es diferente que los trabajadores bancarios digan vamos a huelga, a que los gerentes digan se cierran los bancos, o sea, el nivel de extensión de un paro patronal es mucho más fuerte, ¿no? Mucho más capacidad. O sea, por ejemplo, el comercio que es tan jodido de cerrar, incluso los pelados de esa época cerrando los comercios a la maldita sea, pues si lo declara la Federación de Comerciantes es distinto, ¿no? O sea, es
diferente el acatamiento, ¿no? Ahorita que ha habido tanto revuelo con los informales de San Victorino, que tienen un discurso muy contra los paros, muy contra la protesta, pero cuando ellos protestan, pues que igual se arma todo el mierdero. Cuando ellos protestan como comerciantes, pues tienen una fuerza importante por eso, ¿no? Como, pues, bueno, en San Victorino conviven más sectores sociales, pero mi punto es ese, ¿no? Como que el paro patronal, también ilegal, también radical en sus formas, tiene quizás muchas más facilidades que eso, pues un paro de trabajadores, de trabajadoras, ¿no? Ujú. Y bueno, no sé si algo más que quieran comentar, preguntar, añadir, problematizar. Pues a mí lo que pues me parece interesante lo del tema de la prensa y como digamos en uno de los paros anteriores era contra el caos, la anarquía, el enemigo interno, digamos de aquí cuando es patronal apoyado pues por las élites, pues el tiempo sí lo llama como un gran paro de la generación del 10 de mayo y todo eso como pues me parece chévere porque el libro es a partir también pues de la prensa y como la prensa también sí fue y bueno y el día de hoy también cuando los últimos grandes paros era pues los vándalos y todo este tema. El anarquismo internacional. Ah, el anarquismo internacional. Sí, eso es interesante, sí, además, digamos, ya ha pasado mucho tiempo entre el último paro del 49 y este del 57, pero es posible que la misma gente que hubiera participado en los 40 participara en este, ¿sí? Y antes eran agitadores extranjeros y ahora son héroes de la patria y salvadores de la democracia, ¿no? Y bueno, la prensa que jugaba con eso, ¿no? Y bueno, toda esta retórica y la generación del 10 de mayo y el nuevo país que surge, que muy pronto ese discurso se empieza a desmoronar, pero pues bueno, es muy interesante, ¿no? También todos esos pajazos mentales de la prensa empresarial y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, eso sería. Entonces, como lo comentaste en eso, hay otras 2 sesiones con quizás más experiencias más interesantes. Particularmente la última, yo soy fan. Fan porque estaba viva. Y con una edad suficiente, bueno, para participar. Entonces, igual, recordar, pues primero, siempre agradecer mucho a la redada por el espacio, es muy chévere. Los otros 2 espacios se van a hacer igual en este lugar. Esperemos que el tráfico esté mucho mejor, que hoy hubo pues mucho problema con eso. Las sesiones siempre las publicamos el audio o el video y el audio al canal de YouTube. Igual estar pendientes de nuestras redes sociales, ahí publicamos comunicados, distintos análisis de coyuntura, están los mismos boletines digitalizados que se pueden consultar directamente en el sitio web Grupo Libertario Vía Libre. Y sí, entonces sería como quedar pues ahí abierto también las preguntas y eso para traerlas la próxima sesión y sería pues comentar eso las próximas sesiones y pues agradecer mucho la asistencia. Sí, compas, pues gracias. Una claridad es que el siguiente jueves no sería porque los compas de la redada tienen una actividad. Es el 28. 28 continuamos. Sí, el 28. Es la segunda sesión. O sea, nos saltamos una semana y el siguiente jueves. Listo, breve. Re bien. Tan lindas las ilustraciones. Me encantan esas ilustraciones de Está re chévere, gracias por la diagramación. Flash. Muchas gracias. Pues, ¿tú por dónde te enteraste? Pues, como ¿Tú te enteras?
Extraoficialmente es que estaba viendo, es que eso no es un documental. Bueno, digamos que es una película rara, un documental de Duluth. Y de ahí yo dije, bueno, si esto está aquí, también hay anarquismo en Colombia, vamos a buscar. Busqué llegó anarquismo acá y llegué acá. Pero eso fue extra. Bien, Google lo mata. Chévere, chévere. Nos esperamos en las otras 2 sesiones ahí.